Hoy quería decir unas cuantas reflexiones acerca del episcopado. Ya sé que vosotros, los que me escucháis, no sois obispos, o por lo menos no todos. Sin embargo, la palabra de Dios nos habla de los obispos. Y aunque uno no sea una montaña, se puede predicar acerca de las montañas. Aunque uno no sea obispo, puede escuchar con provecho acerca de lo que es ser obispo, acerca de lo que significa esa gran misión que implica supervisar a los pastores. Voy a hablar del episcopado católico, aunque todo lo que voy a decir, todo, lo pueden escuchar con igual provecho los pastores evangélicos que me puedan escuchar, o incluso los evangélicos que no son pastores, también se beneficiarán de reflexionar acerca de lo que significa ser pastor. Y digo que se podrán aprovechar, porque aunque yo soy católico, y voy a hablar del episcopado católico, yo deseo que los evangélicos tengan buenos pastores. Cuanto mejores seguidores de Jesús sean los evangélicos, mejor. Cuanto más buenos sean ellos, más contento estará Jesús. Y más contento estaré yo, como es lógico. Yo deseo que ellos sean vivificados, que cuando mueran reciban un gran galardón de nuestro Señor. Y es verdad, la escucha de la palabra es algo esencial, pero la misma palabra nos habla de los pastores. Así que cualquiera que me escuche que sea evangélico, no solamente le doy la bienvenida a esta charla, sino que además le deseo que tenga los mejores pastores posibles, los más llenos del Espíritu Santo, los más buenos. Y en ese sentido, lo que voy a decir todo va a ser aprovechable por vosotros, hermanos. Vamos a ver. Y también quiero decir una cosa, en el episcopado católico hay más que ser pastor, hay una cuestión sacramental. Sin embargo, en lo que me quiero fijar hoy es en el aspecto de ser pastor, de ser pastor de pastores. Existe esa otra faceta, pero no va a ser hoy objeto de mi predicación. Ser obispo. Me acuerdo del Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará, en verdes praderas me hace recostar. El Señor es mi pastor, Él es el pastor, Él nos conduce. Hay una relación directa del alma con Jesús. En el mundo católico y en el mundo protestante, evangélico, hay una relación directa. Los pastores son una ayuda, son un elemento de la comunidad. Pero hay una relación directa con el pastor, con Jesús. Y el que salva es Jesús, no el pastor. Es cierto que el pastor nos puede, aunque he dicho, el Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes praderas me hace recostar, aunque he dicho eso, es cierto que un buen pastor lleva a las almas hacia los pastos de Dios. Es cierto que un buen pastor
es un faro, es alguien que ilumina. Es cierto que la palabra de Dios es lámpara que ilumina, pero hay hombres que tienen la capacidad de iluminar la palabra. Es distinto el que es maestro del que es pastor. Son dos funciones distintas. Uno puede ser un gran maestro. Pensemos en una comunidad de San Pablo, un judío que asistía a la sinagoga, que siempre meditaba las Escrituras, que se convierte a Cristo, se bautiza, y hay un pastor, hay un presbiteros, un anciano, que se encarga, su servicio es encargarse de las cosas que necesite la comunidad. Pero alguien puede ser un maestro, no porque lo hayan nombrado, sino porque verdaderamente es un maestro, verdaderamente conoce las Escrituras. Mejor si la comunidad puede aprovecharse de ese maestro. La comunidad puede aprovecharse si se le da un encargo de enseñar. Pero el ser maestro esencialmente es algo propio, que depende del ser. Es cierto que eso puede ser ratificado con un nombramiento, pero uno o tiene ese conocimiento o no tiene ese conocimiento. Ser pastor, sin embargo, ya lo he dicho, en una comunidad paulina, alguien podía encargarse de los 1000 asuntos prácticos que había en ese grupo de creyentes, y puede encargarse de bautizar a los nuevos y de la cena del Señor. Pero a lo mejor el maestro es otro. Y San Pablo nos habla de cómo había comunidades en las que había, lo dice en griego, evangelistas, los evangelizadores, los que anunciaban la buena nueva. Es distinto del pastor y es distinto del maestro. Por supuesto que el pastor puede ser el que más sepa y puede ser el que más evangelice, pero no necesariamente es así. El pastor tiene una función específica, concreta. Es el que va a organizar todas las demás funciones. No es un rey. A los pastores en las comunidades cristianas no se les llamaba reyes. Se consideraba que eran los presbíteros, los ancianos que pastoreaban. Es decir, el anciano que ya tiene edad, experiencia y que ha acumulado un conocimiento con la prudencia que da la edad, él es el que dirige a otras personas con mucho celo, con mucho entusiasmo, pero que a lo mejor son más jóvenes, etc. El presbíteros, el anciano, se le llama así porque solían ser ancianos. Por supuesto que San Pablo, San Juan, podían nombrar como ancianos a alguien que era más joven que otros. Pero se les va a llamar ancianos. El episcopos, el que supervisa, el obispo, es el que supervisa a los ancianos y a las comunidades. Muchas veces era un cargo itinerante, ambulante, iban de una comunidad a otra comunidad. Normalmente en cada población al principio solo había una comunidad. Entonces él va de localidad en localidad, estaba ahí un tiempo, veía cómo estaban las cosas, si habían problemas se lo comentaban, y él, venido de fuera, de un modo neutral, trataba de con su palabra, pues poner orden a los problemas humanos que siempre surgen.
Allí donde hay humanos siempre va a haber fricciones, sean católicos o sean evangélicos, sea en el siglo I, sea en el siglo XXI. El episcopos está llamado a poner orden. Poner orden. El juez es alguien que tiene que hacer justicia aunque se hunda el mundo. El episcopos no es exactamente un juez, porque no es lo mismo un tribunal de justicia civil que la función de un pastor cuando escucha a hermanos que le traen pues sus problemas, que muchas veces son personales entre ellos, porque el episcopos se va a encargar de las cuestiones de la comunidad. Si son cuestiones meramente personales, para eso está el pastor. Él se encarga de las cuestiones de la comunidad. Fijaos qué función tan bonita. Podría uno decir, nos basta la palabra de Dios. Su palabra nos guía, nos dice tantas cosas para tantos momentos de la vida. Pero Dios dijo, no, que estén en comunidad. No es aquí cada cristiano con la Biblia, que estén en comunidad, que se reúnan, que hablen entre ellos, que oren juntos, que traten de resolver las dudas juntos y vivir esa palabra juntos. Y en cada comunidad habrá un pastor. Y sobre los pastores y las comunidades habrá un episcopos, un supervisor. De nuevo, si para la palabra pastor no se usa la palabra rey, tampoco para la palabra obispo. Porque el reino de Dios no es como los reinos de este mundo. No es un lugar donde unos dominan a otros. La iglesia no es un ejército. La iglesia de iglesias, la gran comunidad de comunidades, no es un ejército. Somos creyentes convocados por la palabra, que somos pastoreados, que es distinto de gobernados. Muchas veces se dice en la Iglesia Católica el obispo gobierna. No es incorrecto, tiene que tomar decisiones, es verdad. Pero la palabra gobierno no es la más específica, es el obispo pastorea. ¿Cuántas veces los fieles dicen, si yo fuera obispo, ordenaría a este sacerdote esto y lo otro, y a toda la diócesis ordenaría esto? Cuando los que Dios ha querido han llegado a ser obispos, han comprobado los límites de su autoridad. Por más santos y prudentes que sean, se puede mandar lo que se puede mandar. Al final los seres humanos son libres y no es tan sencillo como la persona que no tiene experiencia en el pastoreo puede pensar. Todo el mundo dice, si yo fuera el párroco, pues entonces comprobarías que no es tan sencillo. Y muchas veces el obispo, pues lo que hace es lo que puede. Y eso es pastorear. Eso es pastorear. Aunque el que no tiene ni idea diría, no, yo daría el golpe en la mesa y todo se arreglaría. El que tiene sabiduría pastoreará. Y esa es la grandeza del obispo. Aunque otros lo vean como un general o como un rey de lo espiritual, la grandeza del obispo se ejerce en su debilidad, en su humildad, en poder lo que puede, nada más. Y eso es mucho. Y Dios está con él. Y Dios le ayuda. Y Dios mismo le dice, tranquilo, tranquilo, se lo has dicho. Ya ahora es cosa de él. Por supuesto que lo mismo que el pastor no puede permitir ciertas cosas, en su grupito de fieles que él preside, habrá cosas que no puede permitir el obispo en las comunidades que él supervisa.
Pero eso, afortunadamente, serán pocas veces. La mayor parte de las veces, el mal, la debilidad, el pecado, está a un nivel no solo que se puede tolerar, sino que lo mejor es tolerarlo. No toleró Jesús tantas cosas de sus 12 apóstoles. Ahí está la prudencia y el sentido común para saber qué es intolerable y qué es tolerable, qué se puede y qué no conviene tolerar. Hay piedras de la construcción, como se decía en el Levítico cuando se hablaba de la lepra de las casas, que bastará rasparlas y arreglar las humedades. Y hay otras casas que habrá que quitar piedras. Lo mismo sucede con el obispo. Por lo tanto, es una función grandiosa, grandiosa. El fiel cristiano escucha la palabra directa de Dios y la cumple en sí mismo. La hace vida, se vivifica con ella. Pero se vivifica en su trabajo, sea oficinista, sea conductor de coches, sea cocinero, sea un ama de casa que cuida de sus hijos. Tiene el Evangelio en su corazón, pero su trabajo es el suyo. Y lo sobrenaturaliza. Vive en presencia de Dios, orando, tratando de hacerlo lo mejor posible, pero es su trabajo natural, de este mundo, civil. El obispo no. Su trabajo es llevar a las almas a esos pastos. ¿Hay un trabajo mejor que ese? El fiel cristiano tiene su trabajo y el Evangelio en su corazón. El obispo, su trabajo es el Evangelio. Evangelion. El anuncio de las buenas noticias. Esa buena noticia es su trabajo. Pero su trabajo no es solo predicar, sino las pequeñas cosas de las que tiene que encargarse el pastor de pastores. Si el pastor no solo predica, sino que se encarga de cosas concretas en su comunidad, ¿quién abre la iglesia, las flores, la megafonía, la limpieza, hay que pagar la luz, 1000 cosas? Las hará él o las delegará, pero él directa o indirectamente es el que se encarga. Pues predica sí el pastor, pero se encarga de las pequeñas cosas de la predicación. Lo mismo el obispo. El obispo predica sí, pero se encarga de las 1000 cosas que están alrededor de la predicación. Las funciones del obispo son preciosas como las son las de un pastor de la comunidad. El pastor predica, pero consuela, pero resuelve dudas, recibe al que quiere verle, resuelve casos. A un nivel superior, el obispo hace eso. Como los fieles tienen a sus pastores, normalmente el episcopos se encarga de los pastores, de los presbíteroi. Tiene su lógica. El episcopos no va a recibir a todos los fieles. Para eso están los pastores. No tendría tiempo suficiente. Para eso están los pastores, los que pastorean en esa comunidad. No es que los pastores sean delegados, no. No es que los pastores sean siervos del obispo, no. El pastor es verdadero pastor de sus fieles. Es el que les lleva a los pastos.
¿eh? Aquí están los pastos de la palabra de Dios y yo llevo a estas almas a estos pastos. El episcopos supervisa a esos pastores. El episcopos mira si lo están haciendo bien. No es que el episcopos es que se encarga de todo y bueno, tiene a unos que le ayudan. No. Cada comunidad tiene a su padre espiritual, al que está cerca de ellos, al que los consuela día a día. Él es el que los supervisa. Si os fijáis, la figura del obispo es específica. No es que podamos decir, mira, hay presbíteros y obispos y podemos poner 15 rangos más. No. La realidad bíblica, y Dios todo lo ha hecho muy bien, es pastor, pastor de pastores, presbítero, obispo, el anciano de la comunidad, que vive en la comunidad junto a sus ovejas y que las conoce, y el que supervisa a todos esos pastores. El supervisor no va a poder conocer a todas las ovejas de la diócesis, evidentemente. Hay una idea a veces un poco, vamos a decir, servil de la figura del pastor respecto al obispo. Por supuesto que el anciano debe obedecer a su obispo, por supuesto, eso está fuera de toda duda. Pero es tan gran cosa ser pastor. El que supervisa a los pastores, en el fondo ejerce ese servicio, ese ministerio. El pastor puede estar feliz con sus ovejas. El obispo antiguamente era itinerante, no en todos los casos, pero en la mayoría, visitando las comunidades. El obispo, incluso en nuestra época, aunque esté en un lugar fijo, viviendo, pero en el fondo ejerce esa itinerancia. Y no va a poder ejercer el pastoreo de esas ovejas concretas. Lo que va a poder es hacer lo que hacía el apóstol Pablo cuando visitaba sus comunidades, o el apóstol Juan cuando visitaba las iglesias de esa zona de Anatolia. El orden perfecto de Dios y por lo tanto el respeto tan grande que tiene que tener el obispo respecto a sus sacerdotes. El gran respeto. Este hombre es el pastor de esta comunidad. Conoce a sus ovejas. Sus ovejas le conocen hasta sus defectos. Y sin embargo le siguen, se reúnen con él, le quieren, le escuchan. Él sana sus heridas. Sí, la palabra de Dios está allí, pero incluso todos los que pueden acceder directamente a la palabra. Qué maravilla es poder escuchar la palabra del pastor respecto a la palabra. La palabra del hombre sabio, del hombre bueno, del hombre que se dedica a la palabra. Claro, lo lógico es que se nombre para esa función al que es digno, al que es adecuado. No va a ser pastor el que es inadecuado, el que es un ignorante, el que no va a llevar a las almas a Dios, el que no es luz, sino escándalo, el que es egoísta. ¿Cómo va a ser pastor el que es egoísta, el que es interesado en el dinero? Puede tener defectos, pero debe ser un instrumento adecuado. Si esto es así para el pastor, mucho más para el obispo, mucho más. Si ya el pastor no es un cristiano más, debe ser adecuado. ¿Cuánto más el obispo? El que va a supervisar a los pastores, el que les va a aconsejar, el que les va a reprender, el que les va
a dar parroquias, mucho más. Ser cristiano, escuchar la palabra de Dios lo puede hacer cualquiera. Incluso si viene un ateo, un budista, ¿puedo sentarme y escuchar? Sí, claro que sí, eres bienvenido. Pero ya ser bautizado es otra cosa. Supone una catequesis, supone un proceso en el que uno se compromete a vivir bajo esos mandamientos. Ya no es cualquiera. Ser bautizado requiere vivir esa escucha. Ser pastor va más allá. Ser pastor supone que en esa comunidad se va a tratar antiguamente de escoger al que era el mejor para esa función. Cuando las comunidades eran 50 personas, 60 en una pequeña ciudad, como Berea o Filipos, cuando llegó el apóstol, pues cuando se marchaba y esa comunidad ya se había consolidado, esa comunidad ya estaba edificada, ¿quién sería el más adecuado aquí para ser el presbítero? Se escogía al que mejor conocía la palabra, el que actualmente hay un seminario, hay todo un camino para llegar a ser en la Iglesia Católica pastor. Hay todo un proceso para llegar a ser presbítero, pero no es un mero bautizado. No se puede ordenar al que meramente está al mínimo. Debe haber ya unas virtudes. Otra cosa es que después de la ordenación pierda la ilusión, aparezcan defectos, lo que sea, se hará lo que se pueda por sanarle. Pero no puede ser ordenado si no hay un mínimo de virtudes suficientes para que ese hombre sea lámpara. Pues bien, si eso es así para el presbítero, para el que va a ser párroco, en el caso del obispo, mucho más, porque habrá que escoger entre todos los pastores cuál es el más adecuado para la función específica de ser obispo. El obispo no es simplemente un párroco de una parroquia más grande. Hay un párroco de pueblecitos pequeños, otros más grandes, otros... El obispo no es simplemente que es párroco de una comunidad más grande, no. Es una función especial que requiere características especiales. Entonces, ya no basta, habíamos dicho, el oyente de la palabra. Cualquiera puede sentarse en el banco y escuchar. El bautizado, eso ya es distinto. Requiere el propósito, la clara intención, el esfuerzo de llevar eso a la vida. El pastor requiere unas virtudes. El obispo, pues, requiere ya unas virtudes consumadas. Habrá que escoger, por supuesto, al más adecuado. ¿Por qué escoger al que tiene menos virtudes, menor sabiduría, menor prudencia? No, escoge al que tenga más. Y dentro de los que tengan más, escoge al que tenga de un modo más consumado, más perfecto. ¡Qué gran cosa es ser obispo en toda la historia de la Iglesia! Desde San Pablo, San Juan, San Pedro, hasta nuestros días. ¡Qué gran cosa! Debería escogerse a aquellos seguidores de Jesús que son luz de un modo más poderoso. Siempre se dice, sobre todo lo importante de un obispo es la prudencia. Sí, totalmente de acuerdo. Porque es cabeza. La cabeza es lo que piensa. El obispo va a tener que dirigir muchas cosas, va a tener que organizar, va a tener que tomar decisiones. No solo con el coro de la comunidad, con el consejo,
de muchos, con el consejo de los más sabios, pero va a tener que tomar decisiones. Sí, la prudencia es esencial. Ningún obispo podría ser escogido sin prudencia. Pero la prudencia para ser obispo, con tener una prudencia normal, es suficiente. Hay en cosas en las que hay grandes diferencias. Por ejemplo, la belleza. Hay mujeres mucho más bellas que otras. El conocimiento de las matemáticas. Hay gente que sabe muchísimas matemáticas y otros no. Y así podríamos seguir, la fuerza física, la capacidad para la música. Pero cuando ya se tiene una prudencia normal, no hay ya tanta diferencia respecto a alguien más prudente. Podemos encontrar casos de personas extremadamente prudentes o que en un momento dado tomaron decisiones fascinantemente adecuadas. Pero son excepciones. Son excepciones. Normalmente la prudencia suele moverse en unos rangos llegados a cierto nivel más parejos. Allí no va a haber grandes diferencias. No veo yo entre los pastores que normalmente digamos, uy, ese es 100 veces más prudente que el otro. Si el otro es un hombre normal, no vamos a decir eso. Sí que lo podemos decir como pinte cuadros o como esculpa esculturas, pero no respecto a la prudencia. Si lo comparamos con alguien normal, va a ser difícil que digamos es 100 veces más prudente. Por lo tanto, se necesita llegar a cierto nivel, y mejor si es un hombre muy prudente. Donde hay diferencia es en dos cosas. En la sabiduría y en la virtud, la santidad. La virtud que llega a la santidad. He dicho sabiduría, no conocimientos, porque antiguamente, cuando se escogía a Agustín en Hipona, por ejemplo, como obispo, pues no había universidades católicas, había escuelas donde uno podía ir a estudiar, pero realmente sí que había grandes diferencias de conocimiento entre el que había aprendido lo que había podido yendo a la iglesia y el que había ido pues a una escuela en Capadocia de teología, o estaba en Alejandría, o había ido con los monjes a escuchar a los grandes sabios durante un tiempo. Entonces, en esa época sí que muchas veces escogía a ese tipo de hombres dedicados a la oración, que además eran los que más sabían. Entonces el obispo era el más sabio y el más santo en no pocas ocasiones. Pero hoy día la ciencia teológica, que tiene tantas ramas, ningún obispo puede pretender ser el que más sepa de todo. En su diócesis, si hay una facultad de teología, pues unos sabrán más de esta parte dogmática, otros sabrán más de historia de la Iglesia, otros de moral. Lo que hay que buscar no es la mera ciencia, no es el mero conocimiento, sino la sabiduría. Es decir, la persona que ha hecho del conocimiento de las Escrituras, del conocimiento de Dios, de las cosas celestiales, ha hecho sabiduría, y eso solo lo puede hacer Dios en él. Son esas personas, y las he conocido, que las escuchas y dices, sí, esto es más que humano. Dios habla a través de él. Nos habla de cosas muy profundas. Sí, allí sí que hay diferencia de unos presbíteros a otros en cuanto a la sabiduría.
Y aquí no debe buscarse la mera ciencia, no se va a escoger como obispo al que tenga más doctorados o al que tenga más títulos. Debe buscarse la sabiduría que viene de lo alto. Porque es cierto, puede haber un pastor que sea muy buena persona, pero no le consultes nada porque te dirá, mejor ve al otro. Yo he conocido a encantadores párrocos que eran unas madres para sus hijos, madres amorosas. Pero cuando se les preguntaba algo que se iba de lo esencial, ellos con toda humildad lo reconocían, mira, yo de eso no sé mucho, ¿por qué no le consultas esa cuestión moral a este sacerdote? O esta cuestión bíblica, yo no sé qué significa esto, consúltaselo a este otro, o esta cuestión teológica. Bueno, pudiendo escoger entre todos los presbíteros, escoge a uno que sea un nivel adecuado de prudencia y que sea sabio. Y encontrarás que los más sabios y con un nivel de prudencia pueden ser 20, 30, 40 en una inmensa diócesis o entre varias diócesis. Entre 5 o 6 diócesis puede haber 30 candidatos magníficos. Pues escoja el más santo. No hay que escoger entre la prudencia, la sabiduría y la santidad, no. Se puede escoger a uno que tenga las tres cosas. Las tres cosas. Porque si no, uno puede decir, bueno, yo no soy santo, tampoco soy muy sabio, pero soy muy prudente. Hay que tratar de escoger a esos obispos. Y el que haya sido escogido obispo y reconozca que solo tiene un nivel razonable de prudencia, pues que haga lo que pueda. Dios le ha puesto como obispo, pues que haga lo que pueda. Él no lo ha buscado, le ha venido de Dios, pues ya está, esa es la voluntad de Dios. Pero la Iglesia debe buscar a los sabios más santos. Debe buscar a gente con una fortaleza heroica como David, pero sabios como Salomón. La santidad hará que esa persona pastoree de otra manera. Hará que esa persona lleve a las almas a Dios de una manera que ya no es la meramente humana. No es ya simplemente una buena persona. No. Es cierto que de un obispo se puede decir, es muy humilde, pues está muy bien. Pero eso no es lo esencial de un obispo. No, es que es muy buena persona. Fantástico. Pero tampoco eso es lo esencial. Un hombre sabio, un hombre santo, un hombre prudente. He hablado mucho de la prudencia. A veces me acuerdo de un sacerdote que además es muy bueno. Qué bueno es y qué virtudes tiene. Pero cada vez que le escucho siempre saco una conclusión. Es un poquito exaltado. Es un poquito exaltado. Se enfada enseguida. Hay otros pues que son de un radicalismo que si llegaran a ese puesto, sentándose en la cátedra de un obispo, pues a muchos fieles y también sacerdotes los alejarían. Su radicalismo se convertiría en algo que aleja. Uno puede ser muy radical para uno mismo en el seguimiento a Jesús, pero hay radicalismos pues que a los débiles les alejan. Y no solamente a los débiles, el obispo es hombre para todos. Un laico puede tener sus ideas particulares absolutamente personales y raras y originales y estrambóticas y no pasa nada. El obispo es hombre para todos. El obispo acoge a todos. No puede ser alguien que repela.
que aleje. El obispo tiene que estar abierto a todas las espiritualidades, a todas las tendencias lícitas, a todas las formas de ser. El que hace de obispo no puede ser un hombre de partido. Está clarísimo, un obispo no se va a meter en política, no debe. Podrá, como Juan el Bautista, denunciar lo que es ilícito, pero ahí está la prudencia para saber qué entra dentro de su misión como obispo y qué no entra. Con la excusa de Juan el Bautista, algunos sacerdotes pues pueden tener la tendencia, algunos, de meterse en todas las cuestiones de política. Es que San Juan Bautista, no digo yo que no haya que meterse en ninguna, pero es preferible el que no se mete en ninguna y se dedica solo a la palabra de Dios, que el que se está metiendo en las cosas humanas opinables. Es cierto que la palabra de Dios lleva a veces a decir una palabra sobre cuestiones políticas, porque entran en colisión con la moral. El caso de Juan Bautista es un ejemplo paradigmático, pero son excepciones, no vamos a estar siempre hablando de política, cuanto menos mejor. Tiene que costarnos mucho hablar de política a los pastores, porque somos padres de todos, y todos tienen que sentirse acogidos por nosotros. No digo que nunca, pero mejor nunca que siempre. Habrá que llevar mucho a la oración una cuestión y decir, sí, ahora sí que voy a decir una palabra con autoridad, o con humildad, pero recordando la Biblia. Eso no es tan sencillo a veces en un párroco, cuánto más en un obispo. Cuánto más en un obispo con el que hay preguntas, con el que hay presiones, con el que unos sacerdotes quieren que uno se implique más, otros se está pasando, piensan. Como veis, he dicho que en la prudencia a veces no hay tantas diferencias, pero bueno, se necesita prudencia. La ventaja es que el obispo tiene consejeros. El obispo no es una persona solitaria que en su torre de marfil decide las cosas, no. Es alguien rodeado de una corona de sabios, de pastores, de hombres buenos, de hombres prudentes. Y la verdad suele estar en el consejo, en el parecer de varios. Tampoco digo de muchísimos, pero si se escoge bien a los consejeros, el obispo difícilmente errará. Cuando ora y cuando pide consejo, pues Dios le va a ayudar. Estoy hablando de cosas de los obispos así, es una charla sobre los obispos. No pretendo ir por orden acerca del episcopado ni ser sistemático, simplemente estoy hablando. Qué gran cosa es ser obispo, qué gran cosa. Y siempre debemos fijarnos en lo bueno, porque nunca el obispo, como nuestro párroco, va a ser a gusto de todos y va a ser perfecto a mis ojos, yo como juez, yo juzgando. Diga lo que diga Jesús sobre la viga, en el fondo yo juzgo, en el fondo yo me erijo en autoridad sobre la autoridad. Nunca un obispo va a ser perfecto a los ojos de todos, siempre le van a encontrar defectos. Me arrepiento de todo corazón de cada una de las veces que he criticado a cualquier obispo de la Santa Iglesia Católica. Me arrepiento, aunque lo haya hecho en la más estricta intimidad, ante un amigo íntimo. Me arrepiento, ojalá que me hubieran cogido de hombros y hubiera dicho, bueno, Dios juzgará.
A veces, en el pasado, pues yo criticaba las cosas malas que veía de algunos obispos de la Iglesia Ortodoxa. En el fondo, inconscientemente decía, bueno, así queda más claro ante el que estoy hablando que la verdad está en mi Iglesia. Me arrepiento. El Señor me hizo entender en la oración. No les critiques. Son obispos. Tú eres católico. Tú estás convencido, así lo creo con toda mi alma, de que la verdadera Iglesia es la Santa Iglesia Católica. Bajo el Papa, con sus obispos, etc. Estoy convencido de ello. Pero ellos son obispos. Esos obispos ortodoxos de tal o cual lugar que hicieron tal o cual cosa, también son personas sagradas. Y dije, es verdad, Señor, no les voy a criticar. Y cuando les vea, veré en ellos el sacramento, la sucesión apostólica. Son personas sagradas que consagran el cuerpo y la sangre de Cristo, que administran los 7 misterios que Jesús dejó de los sacramentos. Y después, con los años, di un paso más. El Espíritu Santo, alabado sea, me dijo, no critiques a los pastores evangélicos, protestantes. ¿Pero por qué? Pues porque ellos son los pastores de esas comunidades. Ellos se esfuerzan en guiar hacia mí a sus ovejas. Me quedé sorprendido, dije, ahí va. Es verdad. Muchos de ellos lo han entregado todo, se esfuerzan de verdad, no lo hacen por un sueldo, lo hacen por su fe. Quieren llevarlos, es verdad, Señor, los voy a respetar. Son pastores. Para un católico ellos no tienen el sacramento del orden sacerdotal, pero son pastores. Personas que guían a las almas hacia Dios, según su buen entender. Y ojo, según su buen entender, y la palabra de Dios, casi nada. Son portadores de la palabra de Dios, que es vivificante. Por eso los abrazo con todo mi amor. ¿Cómo voy a ver como enemigo al que lleva la palabra de Dios? Después, es verdad, con algún pastor evangélico podemos comentar el caso de algún pastor evangélico que es un mal pastor. Es un mal pastor, que se apacienta a sí mismo, que es escándalo por su soberbia, por su ambición de dinero. Pero, a diferencia de cuando yo era joven, mi labor por el Evangelio ya no es criticar a esas personas, es anunciar el Evangelio. ¿Para qué me voy a fijar siempre en lo malo, en lo negativo, en lo que hacen mal, si lo que tengo que predicar es la palabra? Hay tanto bueno en lo que fijarse. Hay tanto bueno. Alguien me dirá, sí, pero en la palabra también aparece el mal. Bueno, pues prediquemos acerca del mal que aparece en la palabra. Pero no estemos como ciertas personas siempre dándole vueltas a los defectos de los otros. Aunque sea bajo la excusa de defender la verdadera religión. Aunque sea con esa excusa. Yo, porque haya católicos que se hagan evangélicos, voy a estar siempre atacando, fijándome en lo malo de ellos, criticándolos, diciendo que son malos. No. Prediquemos la palabra, ocupémonos de nuestras propias almas. El Espíritu Santo hará lo que tenga que hacer y yo no juzgo a nadie. No juzgo a nadie. Si después deja la que yo considero que es la religión verdadera, el verdadero camino perfecto para seguir a Jesús. Ahora bien, desde esa fe mía católica, cuando veo a un buen pastor
evangélico, me alegro mucho. Me congratulo por ese hermano al que estoy seguro de que abrazaré en la Jerusalén celeste. Y además, cuando hay buenos pastores y se reúnen con sacerdotes católicos, el Espíritu Santo se nota que está tan contento, tan feliz. Alguien dirá, pero los fieles se van a despistar viendo ese amor y ese cariño, se van a despistar, van a pensar que da lo mismo todo. No, ni los pastores evangélicos cuando nos acogen dicen que da lo mismo todo, ni nosotros decimos eso. Ni nosotros. Por supuesto que alguien me dirá, pero padre, hay pastores que atacan a los sacerdotes católicos y a la fe católica. Vaya ellos, porque ellos lo hagan. Yo no voy a responderles con pedradas, aunque sean de pedradas con palabras, no. Por eso mi sermón sobre el episcopado, claro que podrá ser aprovechado por los pastores evangélicos y por los que entre ellos ejerzan de hecho la función de episcopoi, de los supervisores, claro que sí. Y lo he pensado antes, esta preciosa pintura de la Virgen María que abraza al niño Jesús no debe molestar a ningún protestante. Es María, ese vaso puro que abraza a Dios hecho hombre, al que plantó su tienda entre nosotros y el cual le da un beso en la mejilla. Ella es la que se ha visto la humildad de su sierva. Ahora que hemos hablado de obispos, ella es la humilde. La mayoría no son obispos. Yo, pobre de mí, soy un pobre cura. La mayoría no somos obispos. Lo que tenemos que buscar es esta humildad. Lo importante es esto, abrazar a Jesús, abrazar. Fijaos qué bonita es esta pintura. Predica ella misma ya. ¿La veis? Abraza al Hijo. Esto es lo que tenemos que buscar los pastores. María lo hizo. Nosotros lo que buscamos es abrazarnos a ese Dios hecho hombre. Y ella es la humilde. Qué tontería sería plantear el episcopado como poder, honor, ambición, lo quiero. Si lo importante es esto, lo importante es Jesús. María lo tenía. Dichosa me dirán todas las generaciones, dice San Lucas, el Magnificat. Dichosa me dirán todas las generaciones, porque ha mirado la humillación de su esclava. En la Iglesia no hay ambición. No tenemos ningún interés en ser obispos, ni papa. Ojalá que lo que lográramos fuera abrazar a Jesús, tener a Jesús y no soltarnos de Él, recibir el beso de Jesús. Eso sí, eso lo podemos hacer todos. Si el Magnificat aparece en el Evangelio de San Lucas, dichosa me dirán todas las generaciones. Ella es un ejemplo. Ella. ¿Y qué es lo que tenía? La humildad. ¿Tenía algún cargo en la Iglesia? Ninguno. Sin embargo, dichosa me dirán todas las generaciones, cosa que no se dirá de los obispos normales y corrientes. Se olvidarán de ellos al cabo de unos años, cuando mueran. Lo importante es lo importante. Lo importante es Jesús. Todos podemos tener a Jesús. Todos podemos ser humildes. Todos podemos... Proclama mi alma la grandeza del Señor. Eso es lo importante. Lo importante no es mandar. Lo importante no es gobernar, supervisar, ser el que tiene autoridad. Esos son servicios, ministerios. Cuando muera uno, no importa lo más mínimo si ha sido obispo, cardenal o papa. Lo que importa es el alma.
El alma es la que recibe el premio de Dios. Ni siquiera lo hacemos porque nos elogien. Lo importante es la felicidad que vayamos a tener en el cielo, el galardón de Cristo, la corona que Él da. Porque ser obispo o no ser obispo al final lo dan los hombres y a veces se equivocan. Pero la corona de los 24 ancianos, esa la da Dios. Y esa es la que importa. Por eso tú que me escuchas, después de haber visto lo maravilloso que es ser episcopos o pastor, pues quédate muy feliz siendo ama de casa. Y tú, obispo, si hay algún obispo que me está escuchando, más te valdría ser el último miembro de la comunidad, pero estar muy lleno de Jesús, que no ser el que tiene autoridad, pero está menos lleno. Por eso este cuadro es una predicación. Jesús dijo, las prostitutas y los publicanos os precederán en el reino de los cielos. Pues sí, muchas veces una ama de casa, sencillita, una ancianita, viuda, precederán a los obispos en el reino de Dios. Y el obispo no debe decir, bueno, ella es más santa, pero esta es mi función. No. En la medida en que tú seas más santo, pastorearás mejor. No es una mera cuestión de prudencia, eso lo tiene cualquiera. En la medida en que seas más santo, más iluminado del Espíritu Santo, más lleno del amor de Dios, los dones del Paráclito, en la medida en que tu predicación sea con la fuerza del Espíritu, tu labor de ser obispo será más poderosa. Porque es verdad que el obispo pastorea, pero es al que más se le escucha en la predicación. Él predica en todas las comunidades, cada pastor predica en su comunidad. Le pueden invitar alguna vez a alguna, pero el que predica en todas es siempre el obispo, aunque sea yendo y viniendo. Y cuando va, se le escucha. Por eso, aunque su función es el pastoreo, ¿qué importancia tendrá su palabra? ¿Qué importancia tendrá su palabra? Debe llenarse del Espíritu. No es que tengo que leer muchos libros o hacer un curso, no. El curso que tienes que hacer es el del Espíritu Santo. El curso que tienes que hacer es, Señor, lléname de tu amor. Y el amor depende de las virtudes. Y el obispo entonces se transforma ya no solamente en alguien que gobierna y se avanza en esto, en alguien que predica con la fuerza de Dios y se avanza más en la virtud, en alguien que da la luz de sus virtudes, que resplandece por su santidad. Ese es el tercer paso. Mero gobierno, además la sabiduría, además la santidad. La predicación de la santidad, el gobierno de la santidad. Claro, eso es otra cosa que el mero gobierno humano. Lo cual no es que sea fácil, es un don de Dios, es un don de Dios. No digo que sea lo más común, tampoco. Ojalá que desde hace 2000 años fuera así. Dios sabrá cuánto hay de lo que realmente debería ser. Lo que está claro es quién era Jesús y qué quería Jesús. Después ya sus servidores, y yo el primero, somos otra cosa. Somos otra cosa. Al menos que nuestra palabra sea la palabra de Dios. Yo no aspiro a otra cosa. Debería ser otra cosa, celestial, venida del Espíritu Santo. Pero hay que aceptar lo que hay. Amo a mi obispo como es,
respeto a los obispos de otras diócesis como son, no les juzgo, no les juzgo. Hay una tentación que hay que evitar totalmente en los sacerdotes. Si yo fuera obispo. Una versión menor. Si yo estuviera allí, hubiera hecho. No. Deja esos pensamientos. Considérate como un pobre seminarista, como una viejecita que no sabe nada y que en el obispo ve un ángel. No debemos juzgar. Siempre pensamos que nosotros lo haríamos mejor. No nos damos cuenta de la viga. Todos tenemos una viga. Todos vemos mal, tan limitadamente, tan humanamente, con nuestros defectos. Hay defectos en nuestros ojos y no vemos las cosas sin deformación. Por lo menos lo reconocemos y debemos ser humildes. No digo somos humildes, debemos ser humildes. Por eso hay gente que siempre está criticando. Gente que pues sí, deberían ser santos, pero no te pases la vida criticando. Tampoco juzgues si son santos. Si te vas a equivocar, si lo bueno a veces no lo vas a ver, si va a haber un gran santo y tú no lo vas a reconocer, incluso le vas a atacar. Fijémonos en lo bueno. No juzguéis y no seréis juzgados. He hablado del episcopado como santidad, que debería ser santo, a eso me refiero. Pero que haya un obispo, que haya alguien que ejerza la autoridad, que haya un principio de unidad, alguien que ponga orden, con que tenga prudencia normal será suficiente. Mejor si tiene una gran prudencia, mejor si tiene todas las cualidades de las que he hablado, pero que haya orden en la Iglesia de Dios. Si el principio del orden es un imprudente, si él mismo pone desorden, será un desastre. Y por eso en la Iglesia Católica hay instancias superiores que restablecen el orden si el principio de ese orden, que es el obispo, lo subvierte. Lo subvierte. El obispo es la cima de ese final, de ese orden en la diócesis. Pero bueno, si las cosas se salieran de lo ordinario, hay medios extraordinarios en la Iglesia. Porque lo importante es las almas, que las almas vayan a Dios. Todo es un mero medio. Nada más. Que todos nosotros nos fijemos en este rostro sereno, en este rostro que tantas veces miró 30 años a su hijo, que lo observó, que le escuchó, que vivió con él. Cuando dice San Pablo, el Señor esté con vosotros, ella estuvo 30 años con él, entre sus muros. Y después, cuando marchó también, algunas veces le seguía, y sobre todo estuvo al lado de la cruz. Ella es el ejemplo. Los obispos nos guían a los pastos. Los obispos pueden iluminar la luz de la palabra. Pero ella verdaderamente es el vaso que contenía el maná, el arca. En ese sentido, ¿qué deseamos más que eso? Estar con Jesús. Al final la Iglesia es eso. Estar con Él para escucharle, para imitarle, para recibir su consejo, sus reprensiones, su ayuda. Así hay que entender la labor del obispo. De ningún modo, y de eso no he hablado nada, del honor, de las vestiduras, de nada. Eso no voy a decir no tiene ninguna importancia. También en la palabra de Dios se habla de las vestiduras, en las personas sagradas, etc. Ese es otro tema que hoy no voy a tocar. Pero no, el honor no. Lo importante es la función, el trabajo. Y en ese sentido,
cuando ser obispo era ser el que se encargaba de un grupito pequeño, bueno, de unos grupitos muy pequeños y tener que dedicar tiempo a visitar unas comunidades. Pues por eso dice San Pablo, el que desea el episcopado, buena obra desea, no honor. En esa época sí que era un servicio, y un servicio que no tenía honor y sí mucho trabajo y problemas y en mitad de una persecución. Ese episcopado se podía desear totalmente si uno era adecuado y uno decía, pues venga, yo me ofrezco como voluntario, si no escogéis a otro, me ofrezco, no me niego. Así dijo San Pablo, el que desea el episcopado, buena obra desea. Pero el que lo desee como honor, pues no, porque es la humildad, el servicio, el no considerarse digno, lo que verdaderamente es lo adecuado. ¿Quién es digno de ejercer una función que deberían ejercer los ángeles? ¿Quién es digno? ¿Quién dice yo lo haré perfecto, yo soy el adecuado? Llevar las almas a Dios y desde una posición de autoridad respecto a los ancianos. ¿Quién puede? Decir, sí, yo. Vamos, ya el mero hecho de considerarse superior. Hay que pedir a Dios, Señor, que se encargue de esto el que sea más de acuerdo a tu corazón. Eso sí, en eso no hay ningún peligro. Pero la ambición no. La ambición no. Todos vosotros, cada vez que veáis a un obispo, con su mitra, su báculo de pastor, pues pensad en todas estas cosas, daos cuenta de lo grande que es y rezad por él, orad al Señor para que le ayude, no le juzguéis, vosotros solo amad, que todos nosotros ocupemos bien el lugar donde nos ha puesto el Señor en la Iglesia y nuestra pequeña labor la hagamos bien.